El desafío es cómo inventar algo superador que sea diferente y superador, inclusive de lo existente en el gobierno, no del peronismo solamente. Exactamente, porque en definitiva no alcanza con el peronismo solo. Lo peor que nos puede pasar a los peronistas es convertirnos al dogmatismo partidocrático, si nunca lo fuimos. Digamos, ahora vamos a entrar en una lógica de sacralización de la institucionalidad partidaria, que jamás la tuvimos, ni en vida del propio Perón. Entonces, al final del camino, creo que el gran desafío nuestro es construir esa nueva institucionalidad, por decirlo de alguna manera. Como otro Cambiemos, otra alianza de distintos partidos, donde... Con una fuerte base social como tiene la genética peronista, porque en definitiva, hoy creo que el peronismo con un formato más moderno, entendiendo la lógica de participación ciudadana, puede ser mucho más competitivo que inclusive que lo que fuimos en el pasado. A ver, vos también en reportajes recientes definiste eso de ese nuevo peronismo usando el ejemplo de que cambió el mundo, cambió la cabeza de la gente y el peronismo tiene que cambiar, ser más republicano, más democrático, más horizontal. Hablaste de coherencia y responsabilidad institucional, que sería algo que le hubiera faltado al peronismo que podía pasar de Menem a Kirchner. ¿Qué ejemplos en el pasado de eso hay en el peronismo? Y me pregunto si Cafiero sería no los tenemos sinceramente. Por ahí te agarrabas de algo que tiene que ver con la época que uno le toca vivir. Yo me acuerdo cuando recién llegado a Buenos Aires y militaba en la Facultad de Derecho, en la UBA, veíamos el tema del proceso de la renovación peronista, que enamoraba, que después probablemente no estuvieron en su tiempo, digamos, hubo algún desajuste. Estuvieron antes de su tiempo. Exactamente, es posible o no, pero me parece que puede haber sido un ensayo interesante en otra Argentina distinta, y aparte lo que hay que entender es que era un mundo distinto en donde la cabeza era diferente de la gente. Entonces, probablemente no tengamos antecedentes porque técnicamente no era un producto que pueda ser consumido electoralmente. Y que hoy sí. Y que hoy creo que sí, definitivamente sí. O sea, Cafiero como un anticipado a su época. Puede ser, puede ser. Yo veo una cosa parecida a eso, sí, sí. Está lleno la historia argentina, la historia de la humanidad, de dirigentes que vos decís, que realmente decís, la famosa frase era un hombre que no era de su época. Y probablemente no estaban dadas las cosas. Y bueno, aparte... Y se usa muchas veces en el sentido opuesto, una persona renacentista fuera de su época. Tal cual. Ahora, vos usaste otra figura para definir lo que debiera ser el peronismo en este futuro, que es el peronismo no es la dirigencia, es la gente. Y ahí me pregunto si Macri hoy no representa eso con la gente de su lado. Claro, lo que pasa es que desde otro lugar, con una mirada distinta, porque claramente hay una mirada, digamos, hay diferencias estructurales respecto de una mirada del gobierno de caminar definitivamente hacia un Estado cada vez más pequeño, con cada vez menor participación en la economía. O sea, hay una mirada en la cual nosotros no coincidimos y son en los lugares en donde probablemente más diferencias tengamos. Pero eso no obsta de que desde otro lugar ellos puedan construir un nivel de relación con la gente sólida. O sea, el famoso cuento de que los peronistas somos los únicos que podemos estar cerca de la gente. ¿Por qué? Ahora, ¿vos lo ves reduciendo el Estado? Conceptualmente es lo que se predica. En términos reales no es lo que se está viendo, pero conceptualmente es lo que se predica, ¿no? Claro, predican algo en el que quizás también el peronismo moderno pudiera estar de acuerdo, que es que se ha llegado a un nivel de gasto público sobre el Producto Bruto igual a un nivel de cantidad de impuestos y de presión tributaria que hace, me parece, una discusión en la que todo el mundo coincidiría, de que si vos tenés un déficit como el que hay, con la carga tributaria como la que hay, evidentemente no hay posibilidades de continuar. Ahora, luego hay una cuestión de grados, un estado de cuánto, ¿no? Porque uno de los puntos es que muchas veces se prejuzgaba, y digo yo me incluyo,
al PRO con una mirada parecida a la de los 90, con un Estado más chico. Totalmente. Y ellos se reivindican con la idea desarrollista de que no están en contra del Estado, sino que dicen que el Estado que dejó el kirchnerismo, cosa que es cierta, es infinanciable. Ojo, en términos de, perdón, por ahí me expresé mal, en términos de volumen del sector público, coincido contigo, aparte no, que tengo casi sentido común. No. En términos de participación, como lo decía recién, en el marco de la economía, qué sé yo, por ejemplo, abrimos la Argentina, si queremos exportar productos, obviamente tenemos que importarlos. Lo que me parece que tenemos que empezar a trabajar es de qué manera nosotros, yo ya no estoy en la lógica del proteccionismo de la actividad económica argentina, solamente quiero equidad. Entonces, si yo voy a dejar que entre un producto de afuera, quiero que digamos, la posición arancelaria sea algo más o menos parecido a la carga que tengo yo por producir en la Argentina, si no destruyo la producción nacional. O sea, ese tipo de miradas en las cuales el mercado no se autorregula, sino que requiere de regulación pública, probablemente sean cosas que nos dividan, nos diferencien. Pero es como pasa en una relación personal, en una relación comercial, en una relación política. Si uno agarra y pone la fila de todas las cosas que te dividen, y la mira a esa más que a las cosas que te acercan, probablemente nunca te pongas de acuerdo en nada. Entonces, yo creo que la Argentina hoy lo que necesita, no que dejemos de lado las cosas que nos dividen, las cosas que tenemos discusión, el disenso lo sostengamos al disenso y veamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo o no. Probablemente, en alguna medida, organicemos el disenso, si es que no llegamos al consenso. Pero profundicemos las cosas que nos puedan acercar, porque son las cosas que van a acelerar el proceso de crecimiento de Argentina, ¿no? El Frente Federal en el Congreso con el PJ, con Pichetto, en el Senado con Bossio y otros diputados, separado del kirchnerismo y con una alianza con el Frente Renovador, ¿es un anticipo de esa unión del panperonismo sin el kirchnerismo? Yo no sé si caminará una especie de alianza parlamentaria entre distintos sectores del peronismo o de fuerzas, porque hay fuerzas políticas que no tienen, digamos, no son ni genéticamente peronistas ni tienen que ver con el peronismo, pero que sostenemos intereses comunes, algunos partidos provinciales, algunas expresiones, qué sé yo, a prima facie que uno se sienta a ver la política del Frente Renovador Misionero, por ejemplo, no hay sustanciales diferencias con algunas cosas que planteamos nosotros, el MPN en sus discusiones vinculadas a cuestiones federales, por eso digo lo que pasa con Río Negro también. Entonces, digo, lo que me parece que nosotros debemos de hacer es tratar de sostener relaciones que permitan que a la Argentina le vaya bien, más allá de la coyuntura de la utilidad política de algo. Yo creo que la Argentina debiera de avanzar en algunos acuerdos de políticas de Estado, que probablemente no sean 100, pero las que haya, que nos pongamos de acuerdo y no tengan que ver con la chicana y la discusión y la espectacularidad del debate político semanal. O sea, algunos tomaron mal cuando yo hacía una especie de referencia, pero digo, si la política argentina fuera un poco más aburrida y no fuera tan espectacular, yo creo que a la Argentina le iría mucho mejor. Porque la inestabilidad en la Argentina el mundo, ¿no? El mundo va en otra dirección, ¿no? O sea, sí, por eso digo. La idea de Le Bon y la sociedad del espectáculo. Exactamente, pero digo, si nosotros bajáramos un poquito... Si nosotros que ya fuimos espectaculares... La intensidad, digo yo, probablemente, ¿no? Y en el caso de Pichetto, vos y otros diputados, la idea de conformar un bloque panperonista que deje fuera el kirchnerismo... Yo creo que, digamos, en diputados ya existe eso. Sí. ¿No? Yo he acompañado la iniciativa de diputados de mi provincia que impulsaron eso, porque técnicamente me parece que es muy lógico. Y me parece que es inevitable que en el Senado va a pasar lo mismo, porque hay miradas que no, en alguna medida, que no tienen nada que ver respecto de qué es lo que nosotros estamos viendo de la Argentina, qué es lo que queremos para la Argentina, respecto de posiciones que plantean otros, que por cierto, en su gran mayoría, nunca fui de los que aplique el peronómetro a nadie, nunca tuvieron mucho que ver con el peronismo, tuvieron que ver con una alianza coyuntural que se planteó, como todos los peronistas
desde el propio Perón, con sus distintas alianzas, de acuerdo a sus distintas épocas políticas, también le pasó al peronismo. Una cosa eran los aliados del peronismo en los 90, otra cosa fueron los aliados del peronismo. Pero concretamente en aquel discurso célebre del Perón, del final en el que echa a los montoneros de la plaza, concretamente, sí, vos estarías diciendo que el verdadero peronismo es ese. Ninguno de los dos probablemente, pero digo, qué sé yo, por decirte un ejemplo puntual, qué sé yo, Sabatella no tenía mucho que ver, combatió siempre contra el peronismo, entonces si el parámetro de pertenencia al peronismo es gente que toda la vida se reivindicó como antiperonista, estamos complicados. Sin entrar, repito, sin entrar en la lógica del peronómetro, que siempre he detestado, porque aparte siempre me tocó perder en esa lógica porque siempre era el más chico. Entonces, siempre, toda mi vida, desde acá en Salta, cuando era desde chico que hacía política, siempre me enfrentaba contra tipos que decían, yo tengo 40 años de peronismo, y claro, yo tenía 20 años, entonces no podía decir que tenía 40 años de peronismo. Bueno, nunca me enganché en esa, pero digo, el panperonismo tiene que ser algo más grande que el peronismo. Y lamentablemente hay algunos núcleos duros del kirchnerismo que van a un andarivel totalmente diferente a lo que nosotros estamos hablando respecto de cuál es mi mirada de a dónde debe ir el peronismo, ¿no? ¿Te imaginas los legisladores de masa también sumándose a eso? Que hasta ahora, por ejemplo... Sería buenísimo, pero repito, yo no, más que la obsesión por bloques más grandes, tengo más obsesión por la coherencia. Entonces, tratar de sostener una línea, una coherencia, para que la gente no se desoriente. Claro, pero para armar ese peronismo del 2019, en el que sea más amplio, bueno, por lo pronto habría que tratar de, me imagino, desde el peronismo, de buscar que el panperonismo se una y además sumar a otros. Entonces, definitivamente, aparte vamos a ser claros y totalmente prácticos. La construcción de un espacio político se hace habitualmente sin derecho de admisión, vamos a ser clarísimos. O sea, uno tiene que plantear ideas comunes y vamos todo para adelante y en el camino se va ordenando la carga, ¿no? ¿Vos lo ves a Massa volviendo al peronismo o al panperonismo o a esa alianza? Vi en los medios algo de eso, pero no hace mucho que no hablo con él, pero vi en los medios algo de eso.